Buen día a todos. Mi nombre es Carlos Núñez, estudiante de la licenciatura en Economía para la Gestión Ambiental. El día de hoy estaremos hablando de tres temas importantes sobre la ecología, los ecosistemas y la radiación y el ambiente térmico. Junto con mi grupo de trabajo compuesto por Erika Chiru y Arete Rosales, estaremos explicando sobre de qué tratan los temas el día de hoy. El primer tema lleva por nombre estabilidad o resistencia y elasticidad. Se dice que la resistencia es uno de los principales aspectos de la estabilidad ecológica. Volker Grimm y Christian Wieser identificaron 70 términos y 163 definiciones de los distintos aspectos de la actividad ecológica, a lo cual descubrieron que podían reducirlo a solo tres propiedades fundamentales, las cuales son permanecer esencialmente sin cambios, regresar al estado de referencia después de un periodo temporal de perturbación y persistencia a través del tiempo de un sistema ecológico. Empezando desde la primera propiedad fundamental, que es permanecer esencialmente sin cambios. Son aquellos sitios que no han tenido ninguna interferencia hecha por parte del hombre o sufrido por algún desastre climático, manteniendo así su fauna y flora, efectuándose solo cambios relativos a su propio entorno natural. ¿A qué me refiero con ningún desastre climático? Como desastre climático que puede afectar en gran medida estos ecosistemas son las erupciones volcánicas. Como ya sabemos, una erupción volcánica no solo devasta todo lo que es la flora de su alrededor, sino que también perjudica el comportamiento que tenían los animales dentro de su hábitat. Esto hace que todas las especies que allí habitaban tendrán que emigrar a otros sitios mucho más apartados del lugar que les correspondía a ellos ya, a los cuales ya estaban adaptados. Ya ellos vivían ahí, se relacionaban entre sí junto con su entorno, su ambiente, y permanecía este ecosistema en un equilibrio. También mencionamos aquí que no han llegado a ser degradados, por decirlo así, por las interferencias hechas por el hombre. No han construido edificaciones, no ha ido remoción de tierra, devastaciones de árboles, sequía por parte de construcciones hidroeléctricas, etcétera. Todo esto que conlleva a que se haga un desequilibrio dentro del propio ecosistema. La segunda propiedad es regresar al estado de referencia después de un periodo temporal de perturbación. Sucede cuando el ecosistema se ve amenazado por algún tipo de acontecimiento degradante, el cual puede destruir parcial o completamente el entorno natural del sitio. Ejemplo de ello son las erupciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, o la interferencia del hombre, producto de la minería, la destrucción exhaustiva del lugar para fines de construcción. Como se puede apreciar en la imagen superior de arriba, un antes y un después de cómo está un área devastada. En primera instancia fue un lugar que se quería utilizar para construcciones, a cómo está ahora, después de un tiempo que no se puede efectuar ningún tipo de construcción. Claro que esto se le agradece también a un grupo de personas que ayudaron a reforestar el lugar. O sea que la interferencia humana puede ser tanto perjudicial como productiva para el ambiente. Aquí también podemos ver en las imágenes que son la minería, las erupciones volcánicas y por último las construcciones, que lo habíamos mencionado, el efecto que causan las construcciones desmesuradas en el ambiente. Y esto también quiere decir que después de un largo periodo de tiempo de que se efectuara dicha degradación del ecosistema, este puede retornar a como estaba anteriormente a la destrucción. En el tercer y último principio fundamental tenemos la persistencia a través del tiempo de un sistema ecológico. Cuando hablo de persistencia tenemos como un claro ejemplo los oasis. Los ecosistemas que se encuentran en el medio de un desierto, pese a las condiciones del lugar, siguen manteniéndose. Pero para que un oasis se mantenga,
debe tener suficiente agua y vegetación. Esto formará un fenómeno llamado evapotranspiración. Este fenómeno reduce la presencia del aire caliente y seco y a la vez aumenta la estabilidad atmosférica sobre el oasis, reduciendo la pérdida de agua y vegetación, creando un microclima benigno. Pero para que un oasis se forme debe tardar mucho tiempo. Esto quiere decir que debe caer una fuerte lluvia para que la capa arenosa de la Tierra se esparza y el agua llegue a la capa más superior de la Tierra. De allí entonces el agua podrá formar lagos, pequeños o grandes dependiendo de la cantidad de agua que caiga, formando tierra, luego nutrientes. Luego las plantas se encargarán de formar toda la vegetación del lugar, lo cual mantendrá vivo al oasis. Pero para que esto se mantenga, debe tener el fenómeno que ya lo mencionamos aquí, evapotranspiración, para que se mantenga, ya que esto reduce el aire caliente que se mantiene en el lugar y protege que el agua no se evapore. Resistencia y estabilidad ecológica. Se dice que un ecosistema posee estabilidad si es capaz de volver a su estado de equilibrio después de una perturbación. Esta capacidad es conocida como resiliencia. A veces los términos estabilidad comunitaria y estabilidad ecológica se usan indistintivamente, pero la estabilidad comunitaria se refiere solo a las características de la comunidad. Es posible que un ecosistema o una comunidad sea estable en alguna de sus propiedades e inestable en otras. Por ejemplo, una comunidad de vegetación en repuesto de una sequía podría conservar una biomasa, pero perder biodiversidad. Para describir complementamente y dar sentido a un tipo específico de estabilidad, debe examinarse con mucho cuidado. De lo contrario, las declaraciones hechas sobre la estabilidad tendrán poca o ninguna confiabilidad, porque no tendrán información para respaldarla. Por eso Green y Wiesel optaron por reemplazar la estabilidad ecológica por términos más específicos, como la constancia, la resiliencia y la persistencia. Un ecosistema que oscila alrededor de un punto fijo, como el delineado por la ecuación de depredador-presa, sería descrito como persistente y resiliente, pero no como constante. Tipo de estabilidad. Si bien las características de cualquier sistema ecológico son susceptibles de cambios durante un periodo de tiempo definido, algunas se mantienen constantes, oscilan, alcanzan un punto fijo o presentan otro tipo de comportamiento que pueden calificarse de estable. Esta multitud de tendencias puede ser etiquetada por diferentes tipos de estabilidad ecológica. La estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica se refiere a la estabilidad a lo largo del tiempo. Esto también abarca puntos estacionarios, estables, transitorios y cíclicos. Un punto estable es tal que una pequeña perturbación del sistema disminuirá y el sistema volverá al punto original. Por otro lado, si se magnifica una pequeña perturbación, el punto estacionario se considera inestable. También tenemos la estabilidad local y global. La estabilidad local indica que un sistema es estable ante pequeñas perturbaciones de corta duración, mientras que la estabilidad global indica un sistema altamente resistente al cambio en la composición de especies o la dinámica de la red alimentaria. La constancia. Los estudios de observación de los ecosistemas utilizan la constancia para describir los sistemas vivos que pueden permanecer sin cambios. Y por último, la resistencia y la inercia, que es sinónimo de persistencia. La resistencia y la inercia se ocupan de la respuesta inherente de un sistema a alguna perturbación. Una perturbación es cualquier cambio en las condiciones impuestas desde el exterior, que suele ocurrir en un breve periodo de tiempo. La resistencia es una medida de cuán poco cambia la variable de interés en respuesta a presiones externas. Y la inercia o persistencia implica que el sistema vivo es capaz de resistir las fluctuaciones externas. Resiliencia, elasticidad y amplitud. La resiliencia es la tendencia de un sistema a conservar su estructura funcional y organizativa y la capacidad de recuperarse después de una perturbación. Entonces, la elasticidad es la velocidad con la que un sistema
Pero para que la electricidad de cualquier ecosistema sea posible, dependerá de varios factores. El primero de ellos sería de que su riqueza y composición de especies nativas no se deteriore. La segunda sería la estructura física, formada por suelo, agua, microorganismos, hongos, plantas y animales, se conserve. Y por último, que las funciones derivadas de todo ello se mantengan dentro de un flujo dinámico que no se interrumpa. También tenemos es una medida de cuánto se puede mover un sistema desde el estado anterior y aún así regresar. Tenemos la estabilidad del video. Los investigadores, los investigadores que aplican modelos matemáticos de la dinámica de sistemas suelen utilizar la estabilidad. También tenemos la estabilidad numérica, centrándonos en los componentes bióticos de un ecosistema. Una población o una comida que posee estabilidad numérica si el número de individuos es constante o residual. Y la señal de estabilidad es posible determinar si un sistema es estable simplemente observando los signos de la matriz de interacción. Para concluir, tenemos el material de referencia que he utilizado para realizar la presentación. El primero sería el artículo publicado por la INE, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, igual que otro artículo publicado por la Academia Lab sobre la actividad ecológica. Así, le podré dar la palabra a la compañera Erika Chiru para que exponga su presentación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Erika Chirú y tengo el gusto de hablarles sobre los principales ecosistemas naturales y biomas de la Tierra. Los ecosistemas naturales son aquellos que se desarrollan en la naturaleza de una forma espontánea o simplemente natural con el paso del tiempo, sin intervención en ningún momento del hombre. Esto se puede tomar como que también son hábitats que son vírgenes, pues ya que nunca el hombre ha puesto su mano en ellos. Son comunidades naturales, ambientes físicos y conjuntos de seres vivos que tienen una característica particular de clima, condiciones atmosféricas y suelo en un ambiente o una zona determinada. Los tipos de ecosistemas naturales que podemos encontrar son ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, ecosistemas mixtos. Los ecosistemas terrestres son aquellos distintos hábitats terrestres alrededor de la Tierra en el que los seres vivos, animales y plantas viven en el suelo y en el subsuelo. Dentro de estos tenemos los desiertos, los que podemos decir que son identificados porque presentan altas temperaturas durante el día y durante la noche son muy bajas. Los páramos, estos son considerados a tundras en algunos países, ya que cae nieve, hay aire frío y en la mayoría del año hay neblina. Las sabanas, estas son zonas formadas por grandes praderas con escaso arbolado, donde prevalecen más que todo los pastizales, las gramíneas o plantas de consistencia herbácea. Los bosques, estos son aquellas zonas que se puede decir superpobladas por árboles y arbustos, más que todo se caracterizan por sus humedales y porque su temperatura oscila en lo que son los 24 grados. Los ecosistemas acuáticos son aquellos ecosistemas donde los componentes vivos desarrollan todas sus actividades en el agua, sea salada, como lo establecido en los mares y océanos, o dulce, como los ríos, lagos y arroyos. También tienen dos tipos, que son el marino y el de agua dulce. El marino es un ambiente marino que, como anteriormente dijimos, prevalecen lo que son el mar, el océano, la marisma, etc. Los de agua dulce, estos prevalecen los que son los lagos, los ríos, los pantanos, y etc.
Los ecosistemas mixtos son lugares donde los seres vivos viven en una zona intermedia y comparten las características de los dos principales ecosistemas, es decir, del terrestre y del acuático, ya que aquí ellos se entremezclan. Las regiones más importantes son las zonas de las costas y los humedales. Estos también cuentan con dos tipos, los aéreos. Estos son mixtos ya que algunas especies que viven en el aire llegan a un punto donde ellos tienen que bajar a tierra para tomar reposo o alimentarse. Y el híbrido es cuando los seres vivos permanecen en superficies inundables o mejor dicho, permanecen en lugares pantanosas. Un ejemplo de esto serían los manglares. Sabemos que en estos lugares hay muchas especies, aunque estas especies no duran mucho tiempo ahí, sino que solamente están de paso. Los biomas son grandes paisajes bioclimáticos. Es un referente a un área geográfica donde se comparte la flora, la fauna y las condiciones climatológicas. En gran medida, el clima es el que determina el tipo de bioma que existe dentro de un territorio o región. El primer bioma que tenemos es el bioma selva. Este se encuentra más que todo dentro de lo que es el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Y este tipo de bioma también cubre lo que es alrededor del 6% de la superficie terrestre. Los tipos que existen son selva tropical, selva templada. La flora de este tipo de bioma es de gran variedad de especies, pues es muy heterogénea. En esta zona se puede encontrar mucha vegetación, pues se caracteriza más que todo porque tiene una diversa flora y vegetación muy amplia. La fauna, ante el abundante alimento en las regiones, ya como dije anteriormente, es una zona muy rica en flora. Las variedades que se encuentran son exóticas y sobre todo también pueden ser endémicas. Y sobre todo estas especies son muy impresionantes. Por ejemplo, aquí tenemos la flora y fauna de la selva. Tenemos como primer punto las orquídeas, la flor del cadáver, el árbol de caucho, que con esta se utiliza como para sacar la resina y también el látex. Árbol de caoba, que está utilizado más que todo para lo que es madera. Acá tenemos tres representantes de lo que es la fauna, sería el quetzal, el jaguar y la iguana. El bioma bosque, tiene como ubicación lo que es prácticamente todos los territorios de los países del mundo. Lo podemos encontrar de menor a mayor tamaño, aunque la ubicación geográfica de los principales bosques y que cubren más hectáreas se encuentra en lo que es Brasil, Rusia, China, Norteamérica, el Congo y Australia. Este bioma tiene tipos de bosque templado, bosque boreal, bosque tropical y bosque subtropical. La flora y la fauna de este bioma, la flora, los bosques cuentan con una flora y una fauna que posee una gran diversidad, más que todo. En una sola parte del bosque se puede encontrar un total de 200 variedades en árboles, más de 500 clases de aves y una gran cifra de insectos. En los bosques también podemos encontrar una variedad de especies, pero muy pocos. Los ejemplares que se pueden conseguir de cada uno. Esto se ve a que la diversidad no permite lo que es la reproducción de las especies. Por ejemplo, aquí tenemos la flora y fauna de los bosques. Aquí un ejemplo sería el helecho, los guayacanes, los crostos, en lo que sería la flora. Y dentro de la fauna serían mariposas, águila arpía, mono aullador. El bioma de pradera. Están ubicados a lo largo de los varios continentes. Podemos encontrarlos en lo que es el África del Sur, América del Sur y del Norte, con especial atención en lo que es Argentina, Australia, en Asia Central también,
Los tipos son praderas templadas, praderas tropicales. La flora es a base de hierbas de media y corta altura, o sea, estas no son muy altas, son pequeñas. O sea, un ejemplo, estas son las gramíneas y los matorrales. También están los bosques ribereños y cercanos a los ríos, pero la arboleda es muy escasa, o sea, es muy poco lo que se encuentra. La fauna es autóctona y es amplia. Se pueden encontrar desde liebres, zorros, lechuzas, patos, aves de rapiña, reptiles. Y si estas zonas son alteradas, incluso se podrían encontrar lo que son criaderos de caballos. También se puede encontrar el criadero de vacas, cabras, etc. Ejemplo, aquí tenemos la flora y fauna de las praderas. Podemos ver que hay patos, hay zorros, hay ciervos, y de ejemplo también tenemos aquí, como anteriormente dije, esto se pueden encontrar caballos en las praderas, ya si el ser humano toma parte de la tierra. Tenemos las gramíneas y vemos aquí unas flores muy bonitas también que se pueden encontrar dentro de lo que es la pradera. Bioma sabana. La ubicación geográfica de la sabana es en las zonas tropicales y subtropicales, con abundantes regiones ubicadas en los climas tropicales secos. Las principales sabanas que podemos encontrar se encuentran en el largo y ancho del continente africano. También existen sabanas en las regiones tropicales en Australia, India y en América del Sur. En América del Sur la podemos encontrar en el área de Venezuela, Brasil o Colombia. Los tipos de sabanas que existen son intertropical, templada, mediterránea, montañosa. La flora de la sabana está cubierta por los diferentes tipos de pastos, entre los que podemos decir son hierba de limón, hierba de rodas, el césped estrella, la hierba de Bermudas. También hay muchos árboles esparcidos por la sabana, entre los que podemos mencionar está el acacia, el baobab y el chacalberry. La fauna de la sabana es una de las más vistas, es la más vista de la naturaleza, pues la sabana africana, ya que tiene una rica hierbas, por así decirlo, y hay vida arbórea. Muchos herbívoros viven aquí y se concentran en lo que son grandes manadas. Por ejemplo, de estos herbívoros podemos mencionar las cebras, los elefantes, las jirafas. También hay avestruces, búfalos, gacelas. Y también hay que mencionar más que todo al león, que es el depredador de estos anteriores, si se puede decir. Bueno, aquí vemos la flora y fauna de las sabanas y aquí podemos ver un árbol de baobab, un árbol de acacia, una cebra y una jirafa. El bioma taiga. La ubicación de la taiga es sobre la superficie de la Tierra. Se pueden encontrar en lo que es el norte de Rusia, Europa, Canadá o Alaska. La taiga la podemos ubicar también entre el límite con la tundra y el límite de lo que es llamada la estepa. Estos anteriores también son biomas. Este bioma es muy frondoso y es exclusivo en su ubicación, pues se encuentra solamente en lo que es el hemisferio norte de la Tierra. La flora de la taiga son la mayor masa forestal del planeta, donde se ven las formaciones boscosas y tupidas de las coníferas. De coníferas, abetos, abedules, pinos, etc. Estos árboles son aquellos que resisten a las temperaturas muy bajas que se encuentran en este bioma. La fauna de este bioma es muy diverso, pues también se pueden encontrar como lobos, comadreja, alces, el zorro, gato montés, conejo, ardilla, ciervo, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos coníferas,
vemos los árboles de coníferas, ya como mencioné anteriormente, ellos aguantan bajas temperaturas de este tipo de bioma. Aquí vemos un gato montés, vemos un ciervo, vemos oso pardos, vemos a un lince. Bioma estepa. La ubicación se encuentra tanto en lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Las estepas se localizan en Rusia, Mongolia, Norteamérica, Norte de México, Chile, Uruguay, Argentina y al sur de Brasil. También hay pequeñas extensiones de estepas en lo que es Europa, ubicadas al norte de Italia y la región de Almería en España. Los tipos que hay son pampas, estepa ruso-mongólica. La flora de la estepa se caracteriza por las plantas xerófilas, es decir, son plantas que se han adaptado a la poca disponibilidad de agua. Entre ellas destacan los que son los pastos. Estos pastos pueden ser pequeños en las tierras que son más pobres, hasta pasto alto en las zonas que son más húmedas. La fauna de las estepas es principalmente de animales herbívoros, como caballos, bisontes, antílopes, perritos de la pradera, topos, roedores como los ratones, las musarañas, los topos, las aves corredoras, perdices y codornices. Por ejemplo, aquí tenemos flora y fauna de las estepas, vemos las plantas de las xerófilas, vemos el trigo, porque también se menciona, para mencionar, que debido a que estas tierras son ricas en lo que es mineral, y son muy buenas para esto, para el crecimiento de trigo y de cebada. Vemos también un bisonte, unos antílopes y una musaraña. Bioma desierto, está ubicado en todos los continentes de la superficie de la Tierra, a excepción de Europa, que lo podemos encontrar en muy pequeñas masas. Los desiertos caídos los encontramos especialmente en latitudes templadas y tropicales. La flora del desierto la podemos encontrar en pequeñas plantas con raíces profundas, que ellas tratan de capturar el mineral que ellas encuentren dentro de esta tierra, ya que sabemos que el desierto es muy poco probable encontrar agua. Hay otras plantas que también han desarrollado sistemas como para protegerse, para sobrevivir en este tipo de bioma, como serían las espinas, sistema de almacenamiento de agua dentro de las propias plantas. Un ejemplo de esto serían los cactus, las bromelias y las palmeras. La fauna del desierto, la más común que podemos encontrar es el escorpión, tarántulas, todo tipo de serpientes, reptiles como iguana, coyotes y animales de mayor tamaño como son los camellos. Aquí vemos la flora y fauna del desierto, como anteriormente dije. Aquí vemos cactus, vemos palmas, también vemos fauna como lo son el camello y un coyote. El bioma tundra está ubicado en las regiones polares y latitudes altas. Principalmente se encuentran en el hemisferio norte del planeta y abarca regiones como Alaska, Siberia, Islandia y la parte sur de Groenlandia. Pero en Europa, la parte norte incluyendo Rusia y Escandinavia. Al norte de Canadá, el norte de la Antártida, las zonas más altas entre Chile y Argentina y diferentes islas subantárticas. Existen 3 tipos, que son la ártica, la alpina y la antártica. La flora de este bioma, como no tiene, es un bioma con un clima muy frío, es de temperaturas muy bajas, no dispone de árboles, pero sí tienen plantas de dimensiones bien bajas, son pequeñas. El suelo es muy escaso, y las plantas que crecen se aferran a
a este tipo de biomas, o sea, tratan de adaptarse. Dentro de estas adaptaciones podemos mencionar los tallos pilosos y la capacidad para florecer rápidamente en los veranos cortos. La fauna de este tipo de clima se tiene en cuenta más que todo lo que es la climatología, las tundras. Los animales han ido evolucionando, adaptándose a este tipo de clima. Están protegidos por capas gruesas de grasa debajo de su piel con un pelaje de largo tupido. Algunos utilizan el pelaje blanco, muchos utilizan para camuflajearse y los depredadores en este tipo de clima. Los animales que podemos encontrar son osos polares, zorros del Ártico, halcones, bueyes, y en los litorales o cerca de la mar podemos encontrar lobos marinos y los diferentes tipos de focas. Aquí vemos un ejemplo de flora y fauna de la tundra. Por ejemplo, tenemos líquenes, una amapola que es antártica, vemos al zorro del Ártico, vemos un reno y vemos osos polares. El bioma acuático, su ubicación más que todo comprende todas las zonas y regiones de la Tierra cubiertas por el agua, mares, océanos, los ríos, los lagos, etc. Los tipos son marinos y dulceacuícolas, o también se puede decir de agua dulce. La flora en los biomas dulceacuícolas habitan lo que son las algas de agua dulce, hasta plantas angiospermas, flotantes, arraigadas y sumergidas. Por otra parte, también existen muchas especies de plantas, incluso árboles adaptados a las condiciones de pantano, a periodos de larga inundación. La fauna en lo que es el bioma de agua dulce también se encuentran diversas especies de cocodrilos, caimanes, al igual que serpientes. También se pueden encontrar muchos anfibios como los sapos. De los mamíferos podemos mencionar a los manatíes. Y aquí, por ejemplo, vemos la flora y fauna. Tenemos a los cocodrilos, aquí vemos una tortuga, es una tortuga carey, más que todo, un manatí, vemos las algas y estas plantas flotantes que son angiospermas. Y para culminar la diferencia entre ecosistema y bioma, pues algunas veces se ha considerado que el bioma y el ecosistema es lo mismo, mas no es. Ellos están estrechamente relacionados. El bioma es un conjunto de ecosistemas en el que todos los seres vivos que habitan una determinada región están estrechamente relacionados con su entorno y entre ellos mismos, mientras que el ecosistema es la interacción que hay entre los factores bióticos y abióticos, es decir, es la relación de los seres vivos con el medio en el que ellos viven. Radiación y ambiente térmico. ¿Qué es radiación? Bueno, radiación se denomina radiación térmica o radiación calorífica a la radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Bueno, esta radiación es electromagnética, que se genera por el movimiento térmico de las partículas cargadas que puede haber en la materia. Vamos a mencionar 3 modos de transmisión de calor. Conducción. Este consiste en un transporte de energía calorífica sin transporte de materia, pero en presencia de esta, es decir, tiene lugar en los cuerpos, pero exige la presencia de la materia. La convección, que consiste en un transporte de energía calorífica con transporte de materia, por tanto precisa, también la necesita presencia de la materia. La radiación, que esta consiste en un transporte de energía calorífica que puede tener lugar tanto en la presencia de la materia como en la ausencia de la materia. Por ejemplo, en el vacío no exige en consecuencia de la presencia de la materia. Este proceso tiene carácter de onda electromagnética térmica, es decir, cualitativamente es una onda electromagnética que en el vacío se propaga a la velocidad de la luz y de manera concreta de un determinado rango de frecuencias. Vamos a mencionar características de la radiación. Bueno,
La radiación depende de la temperatura termodinámica del cuerpo emisor y es independiente en la temperatura del cuerpo receptor o del ambiente. Por lo tanto, la energía que esta temperatura tenga o puede ser consecuencia directa de la misma o en cualquier estado térmico. Otra que podemos mencionar es que la radiación no es calor, pero se convierte en él mediante la absorción de las ondas electromagnéticas por la materia y deja entonces de ser radiación para fluir hacia el interior del sólido por alguna conducción. Vamos a mencionar también el concepto de energía y unidades de la energía. Bueno, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, que el concepto de energía se define como capacidades para hacer funcionar las cosas. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es en Joule, que en este caso es una J, en honor al físico inglés James Prescott Joule. La termodinámica en el ecosistema. Bueno, entre los seres vivos de un ecosistema la energía fluye en un solo sentido, desde los organismos autótrofos o los organismos productores. Es transferida hacia los consumidores mediante las relaciones que tienen los autótrofos y los productores en su modo de alimentación. En el ambiente térmico tenemos el conjunto de variables higrométricas, que son temperatura, humedad relativa, entre otras, de un puesto de trabajo, constituye su ambiente térmico. Podemos ver la temperatura seca del aire, temperatura radiante media y humedad relativa del aire. Nos preguntamos cómo interactúa el organismo con el ambiente térmico. Bueno, el ser humano necesita mantener la temperatura de sus órganos vitales dentro de unos márgenes muy estrechos, que esto sería 37 grados centígrados, más o menos 1 grado centígrado, con el fin de que hay numerosas y complicadas reacciones metabólicas que se desarrollen en una de sus condiciones de temperatura en las que hay velocidad y el rendimiento de dichas relaciones sean óptimas. El intercambio final del calor entre el cuerpo y ambiente ocurre por los siguientes mecanismos, que podemos mencionar: la radiación, la conducción, la convección y la radiación del sudor. Efectos que son debidos a los ambientes calurosos. Podemos mencionar el síncope por calor, que es la pérdida de conciencia o desmayos en algunos cuerpos son alarma de sobrecarga térmica. La permanencia de pie o inmóvil durante mucho tiempo es un ambiente caluroso. En cambio, rápidos de estar en una mala postura puede producir una bajada de tensión con disminución en los vasos sanguíneos. La deshidratación. La exposición prolongada de calor implica una pérdida de agua y electrolitos a través de la sudoración. En este caso, los poros se abren y comenzamos a secretar líquido, sudor. Bueno, la sed no es un buen indicador de la deshidratación. Un fallo en la deshidratación del cuerpo y en los niveles de electrolitos se traduce en problemas gastrointestinales y calambres musculares, entonces puede afectar bastante. El golpe de calor que está siendo lo estamos sintiendo bastante en el país, se caracteriza por un incremento elevado de temperaturas intensas por encima de 40.5 grados Celsius, y la piel caliente y se seca debido a que no produce sudoración. En este caso es necesario la asistencia médica y la hospitalización. Efectos debido al ambiente frío. Bueno, en base al ambiente frío puede producir hipotermia, que en este caso
es la disminución de la temperatura corporal, en particular, la disminución de la temperatura cerebral produce confusión, descoordinación, produce como un alejamiento y en casos extremos hasta la muerte. Casos respiratorios, problemas respiratorios, en este caso es la inhalación del aire muy frío entre las cavidades mucosas del tracto respiratorio superior y puede que con el tiempo cause irritación, reacciones alérgicas, inflamatorias y hasta espasmos. Problemas también cardiovasculares, que en este caso es porque se incrementa de la presión sanguínea como consecuencia de la vasoconstricción. El frío puede agravar síntomas como en las enfermedades, como se menciona, cardiovasculares, puede ser puntual, crónica, aumenta la presión sanguínea. Y podemos mencionar algunas acciones y medidas sobre las variables individuales en actividades físicas e indumentarias. En este caso podemos utilizar medios mecánicos para la manipulación de cargas, para que no seamos nosotros quienes hagamos las cargas y la presión, porque como ya mencioné, nos puede afectar en este caso la calor. Reduciendo el tiempo de exposición mediante la rotación entre los puestos de trabajo o el establecimiento de pausas que deben ser cortas pero frecuentes. Por ejemplo, es mejor descansar 15 minutos cada hora que 1 hora cada 4 de trabajo. Podemos también, utilizando ropa de trabajo ligera y transpirable que permita la evaporación del sudor, como ya lo mencioné, cubriendo la cabeza con sombreros, gorras, ropa ancha. Podemos estar refrescándonos periódicamente el cuerpo y la cabeza con agua, hidratándonos bastante, podemos estar en sombras. Debemos mantener también alejados a nuestras mascotas, a los animales, tratar de protegerlos en este caso, y utilizando, como ya mencionaba, también chalecos, un sistema de refrigeración incorporado. Gracias. El planeta posee todos los recursos necesarios para sustentar la vida. Somos la especie dominante, pero no la única. Nuestro entorno alberga otras formas de vida, y nuestras acciones pueden impactar de manera negativa o positiva. El equilibrio es frágil. La actividad humana deja huellas que perturban los ecosistemas, ya que un hábitat puede tomar generaciones para restaurar la biodiversidad. Sin embargo, puede ser destruido en unas cuantas horas. Nacimos en un lugar privilegiado, pero esto está cambiando. En 2020 se perdieron a nivel global 12.2 millones de hectáreas de cubierta arbórea. Nuestro avance debe orientarse a utilizar lo necesario para mitigar el daño ambiental
buscando nuevas alternativas de convivencia planetaria.